Estás viendo a un cepillo de dientes tocando una canción de Billie Eilish. Pero ¿sabías que hay una app de YouTube? Al aire, ¿no? Sí, mi hermano. Bienvenidos y bienvenidas octavo, al octavo programa de Detrás de Escena. Ya el octavo. Bueno, va pasando el tiempo y seguimos abriendo el telón y seguimos mostrando a la gente qué hace que las cosas sucedan. En este caso tengo el gusto, tengo el placer de charlar con una de las productoras más eh, exitosas de este momento, con una marca espectacular, con una banda espectacular. Tenemos a la queridísima Paula Baez. ¿Pilati? Pilati. Ahí va, perfecto, lo dije Pilati, bien, muy lo dije bien. bien. Me tuve como. ¿Cómo andamos? Bien, muy ¿Bien? contenta. Qué gran bienvenida, Que- exitosa. es Qué que, exitosa es que bienvenida. si hay alguien exitoso, la monada está por todos lados ahora. Y aparte, yo lo que estaba pensando era, no es solo una banda, tiene un teatro. Estuvo haciendo música de películas, pero no solo el soundtrack, porque estuve charlando en otro programa, un programa de cine, con el queridísimo director, el querido, ¿cómo es el director de La Zurda? Ah, me va a Eh, matar. Nos vamos a morir los dos juntos. Rosendo, Rosendo. el Rosendo, amigo Rosendo. Rosendo. Y llegamos a la conclusión no hay mucha banda de cuarteto que hagan, no la música, solo la música, sino la música incidental de la película. Gran banda. Eso a mí me Gran banda. encantó. Y además, bueno, con otros proyectos, bueno, ¿cómo andas? Monada Monada multitasking multitask, eso a mí me fuerte. fascina. ¿Cómo andas? Bien, muy contenta de estar acá. Bueno, Recién bueno. afuera del aire charlábamos. Qué importante que exista este espacio donde poner sobre la mesa, visibilizar y darle voz a la construcción del detrás de escena. Sí, ¿no? Así que Sí, nada, sí, sí, re sí, sí. contenta de estar acá Porque hay gente muy talentosa. conversando con ustedes. Y no solo los artistas son creativos, los productores en un momento hay que ser creativos para resolver determinadas cuestiones, ¿no? Hay que ser creativo y hay que tener como una pizca de astucia y de velocidad para resolverlo también. Astucia y tenacidad. Como dijo, graciosos y... Con Ah, graciosos y valientes. graciosos y valientes. Sí, buenos atributos. Pero Sí. contame, ¿cómo arrancaste a producir? Em, ¿Qué arrancaste a producir? Porque el otro ¿Qué día arranqué a hablaba con alguien y producir? me decía, no, yo de chiquito armaba los cumpleaños de mi amigo. Y a mí me sorprendió, fue como muy gracioso. Yo de chiquita Ahí va. armaba los bosquecitos. No, bueno, es Gran gran experiencia, experiencia, ¿no? aprendizaje de la Claro, vida, sí, sí, la sí, sí, gestión de sí. los bosques, que es cuna de Qué muchas genial. cosas que suceden en esta ciudad En la también. facu de. En la Facu de Ciencias Ahí Sociales, va, el claro. bosque compartido ahí con la Facultad de Comunicación, en ese momento las escuelitas de comunicación y de trabajo social, Claro, por el 2012, 13 por ahí, sí. y vimos nacer grandes bandas con los que hoy compartimos escenario, Qué hermoso, qué hermoso, qué y hermoso. aprender desde cantidades de cosas en las barras, bebidas, hielos, rotación de personal, venta de fechas, como una gran escuela también. ¿Y qué te gusta de producir? ¿Qué es lo que más te empezó a seducir? Porque uno como que se va encontrando, ¿no? De repente dice, soy productor. O sea, ¿en qué momento? Son dos preguntas. ¿En qué momento dijiste, bueno, sí, soy productora? ¿En qué momento dije así soy productora? El último año. Fue como, Ok, ok, bueno. soy productora. Fue como mucho. Lo he hecho toda la vida y me estoy dedicando como en plenitud ahora a esta tarea. Tuve un montón de trabajos en el medio, Sí, 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 sí. pero siempre vinculadas o ligadas como a la gestión más cultural en general. Y vengo también como de una trayectoria, la verdad, bastante académica al respecto de la gestión cultural. Claro. Y he tenido distintos laburos más vinculados a la educación artística, a la cultura comunitaria, a la salud mental comunitaria, como Ok. que vengo de distintos palos y desde julio del año pasado estoy como dedicada plenamente a la producción y ahora con los monos
las puertas se abren cada día un poco más. Ya nos Hay vamos que a meter. producir una Ya nos vamos a cantidad de meter cosas distintas al mismo tiempo. con esa gente que hace muy poco, gracias a Caro, a los chicos del Club Paraguay, a Franca, pudimos compartir un montón de vino y un montón de empanadas en Los Infernales y estuvo increíble. Y ahí pude conocer un poquito más a los chicos y a Pau y a Julián. Julián, Y a prensa. Julián, que es prensa de Ujú. los chicos. Pero igual quiero saber un poquito más, ¿qué es lo que más te seduce de producir? Me parece que tiene que ver como con esto creativo que vos decías recién. Creo que además estos tiempos de la humanidad hacen que la producción en general y en particular la producción artística o de bandas o de fechas tenga que ser como innovadora, digamos, como Claro. que hay que inventar cosas nuevas. Claro. Em, Sí, no dormirse en los laureles, ¿no? Porque Sí, como que no necesariamente lo que uno viene haciendo funciona para siempre, aunque lo viejo funciona. Eh, los viejos funcionamos. lo viejo funcionamos. Las analógicas seguimos funcionando. Sí. Pero creo que lo que más como que me conmueve y me motiva a trabajar de esto tiene que ver con generar espacios que nos encuentren. Ahí va. Em, Con una necesidad urgente de encontrarnos porque hay cada vez más gente en este concepto de soledad no deseada. mm. Cada vez me encuentro más con eso, ¿no? Sí, y a su vez hay como múltiples soledades, ¿no? O sea, creo que la soledad no implica necesariamente estar solo, sino que el Sin duda. sentirse solo, uno puede estar muy rodeado de gente, de personas, Sí. de plantas, de animales, de trabajos, de actividades, de cosas, y no necesariamente sentirse por eso acompañado. Totalmente. Me parece que hay una gran tarea también, incluso para nuestra generación, de pensar, primero también de ponerle las palabras que creo que nunca tuvo todavía, que las vamos a ir desarmando con el tiempo. ¿Cómo fue el transcurrir de la pandemia y de ese encierro para cada uno de nosotros y nosotras? Todavía estamos entendiendo, ¿no? Creo que hay como una cantidad de data ahí que todavía hay que como terminar de desarmar. Y los problemas que atrajo eso, todavía estamos como, hay generaciones que están como desarrollándose y van a traer, sí, a mí me da como me da mucho interés eso, ¿no? Como a ver Sí. qué va a pasar con esta generación que de repente transcurrió ahí y lo Sí. afectó, o sea... Sí, y no solo esa generación que estaba ahí como en un salto etario, digamos, que le sucedieron cosas, sino como a todas las personas de alguna manera Sí, nos sí. atravesaron esos tiempos. Y a la producción cultural y en particular a la ciudad de Córdoba le pasaron un montón de cosas en relación a la escena en el pre, en el durante y en el post pandemia, Sí. digamos. ¿Qué notaste? De hecho, los grandes festivales, incluso, por ejemplo, yo no soy una señora 100% cuartetera. Ahí va, He curtido ahí va. mucho Sargento Cabral. Ahí va. Tengo mucho Sargento Cabral en la sangre. Sí. Y sí, por ejemplo, la vuelta de Jiménez a los escenarios tiene que ver con los grandes festivales, con los boom boom, Totalmente. con el juntar grillas de artistas, Sí, como sí. en el convocar un poco más, no hacer fechas tan como ¿De de nicho? solos, Claro. de bandas solas, sino como en empezar a pensar cómo juntar también toda esa fuerza y esa convocatoria. Claro. Y que me parece que desde que salimos de la pandemia a esta parte, el escenario, la coyuntura y demás han cambiado un montón de cosas. Claro. Como Pero que costó salir, ¿no? Costó salir, y me parece que cada vez más se reafirma esa necesidad como de juntarse para hacer. Totalmente. Creo que eso es- Los chicos de Mediterráneo hablaban de alianza. Y la chica Ujú. Buji también contaba esto de, no queda otra que aliarnos y buscar, bueno, yo tengo esto, yo tengo visuales, yo tengo este tipo de música. Es como, me Sí. parece como muy necesario y que está buenísimo. Sí, creo que incluso ahora, tipo 2026, es mucho más necesario juntarse que en 2021, 2022, cuando estábamos Ni hablar. viendo cómo era volver a salir a la calle Ni hablar. o lo que sea que a cada uno le haya pasado. Sí. Sí creo que fue un momento también de reinventar un montón de proyectos artísticos, Ok. ese momento como en el que se puso en jaque también qué pasaba con la cultura en general, con los espacios culturales, Sí, con la gente sí, que sí. daba clases y talleres, con la gente que vivía de hacer fechas en vivo, con la gente que baila, que digo...
me interesa también poder pensar a las expresiones culturales y a la agenda cultural, no solo desde la música, que a veces es como de alguna manera lo más hegemónico también. Yo vengo como del palo de las artes visuales. Ajá. eh, Pasaste por la Figueroa Alcorta. Pasé por la Figueroa Hermosa Alcorta. Figueroa Alcorta. Mis mejores recuerdos, o gran parte de mis mejores recuerdos de Figueroa Alcorta. Hermosa Qué escuela. lindo espacio, Dios mío. Único sí. del mundo. O sea, han venido amigos cuando transcurrí ahí, han venido amigos de otros lados. Es como esa sala de escultura, por ejemplo. Y el taller de grabado. Los talleres de grabado, la gente que está ahí adentro. El olor a tinta. Hermoso. O sea, yo entro a esos pasillos. Sí, pasé por la Figueroa, hice el profesorado de artes visuales y después hice la licenciatura en artes y gestión cultural. Qué bueno. Soy una privilegiada, pero también asumo el derecho y la responsabilidad de haber pasado por la universidad pública y de agradecerle todo esto que soy y que hago todos los días de mi vida ¿Y a esa institución. Porque después de todo, siendo como también especie de, bueno, productores ni hablar, ¿qué obligación crees que se tiene, que tenemos, que tenés a la hora de producir, habiendo transcurrido por esos espacios, viniendo con tu bagaje, digamos? ¿Qué obligación tenés? O sea, o sentís que tenés una obligación o no, alguien me respondió. Yo siento un montón de obligaciones. Okay. Además de arca y todas esas cosas. Además de pagarme un tributo. Claro, todas esas cosas que cada vez complican más. Sí. Mira, yo creo que son éticas y estéticas, obligaciones diría. éticas, estéticas, políticas, morales, sociales, sí. Por la patria. Claro. Primero creo que, al menos en mí y en lo que tiene que ver con las decisiones más individuales que se proyectan también en lo colectivo y en lo profesional, como con la coherencia. Para mí esa es como una bandera siempre. Qué difícil ser coherente en estos tiempos, sí, ¿no? Sí, pero me parece que es como lo más valioso. Y es una de las medallas y de las... Sí, no lo negocio. Sí, qué bueno. Eso es ¿No lo negociás? No lo negocio. ¿Y cómo ecualizás, bueno, esta coherencia? Sí, bueno... Hay que juntar plata, muchachos. No me parece incoherente pero juntar también, plata, ¿está bien? No, está bien, pero en algún momento hay que ecualizar ciertas cuestiones y expresiones artísticas con el ganar dinero, con el transitar ciertos espacios, también. Yo creo que, o sea, podríamos hacer filosofía una cantidad de horas que ahora tenemos. ¿Tenés hasta mañana? Yo estoy, o sea, totalmente. Armemos un mate. Bueno. Creo que la coherencia no necesariamente tiene que ver con discutir sobre ganar plata o no ganar plata. Digo, vivimos en un mundo capitalista. Sin duda. Y me parece que lo que hay que poder pensar es en cómo desarrollar en el 2026 esa tercera posición, digamos, como ninguno de nosotros puede desarrollar su vida cotidiana por fuera de este sistema en el que necesitamos concretamente plata. Sí. Las personas y los proyectos artísticos. Para mí la coherencia hoy es estar trabajando con la gente que trabajo. O sea, no estoy con ninguno de los monopolios del cuarteto laburando nada. Estoy con una banda independiente, autónoma, que tiene 1000 años o 20 y pico de años de carrera, que son una familia que trabaja... Y yo los veo laburando todos los días, componen sus temas, hacen un montón de cosas. Tienen una búsqueda, ¿no? A mí, tienen una búsqueda... Yo tampoco soy un cuartetero, pero desde el momento que saco el carnet de acá de Córdoba, es como que se me empieza a meter en los poros esto, ¿no? El cuarteto, los redondos, etcétera. Lloro, o sea, decirlo nuevo. Ya estoy hablando en mi otro programa de cine que no me voy a meter ahí porque... Pero para que sí. Qué momento. Pero, efectivamente, y bueno, sí, te atraviesa el cuarteto. Y es espectacular, y lo popular, y la gente y demás. Pero bueno, vos vas viendo ahí como, no sé a dónde quería ir. Pero... de la coherencia. De la coherencia. Y lo de los chicos, yo lo que veo es una búsqueda constante. Permanente. O sea, cuando querido Facu Armella me dice, che, viste que están haciendo una obra de teatro. Bueno, me parece genial, ya contarás ese proceso. Pero estábamos con la coherencia. ¿Vos crees que la coherencia, en este caso, en este producto, banda, es la raíz del éxito que tienen?
¿O cuál crees que es la raíz del éxito en este caso? Yo creo que sí, ellos tienen son unos chabones re coherentes. Ahí va. Y siendo piba también, Ahí va. encuentro en ellos un montón de coherencia, de escucha, de compromiso. Son muy cuidadosos, son unos locos que son súper Bien. respetuosos Bien, también. bien. Porque cuarteto, mamita, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en estos días, anoche, nosotros tenemos una streaming los lunes que sale por tiene Canal un 12. streaming, me faltó Tenemos puntuarlo una eso. streaming que sale por Canal 12. Por canal del ley. Por la... Y ayer estuvimos estrenando a estudio y estuvieron componiendo en vivo con Marcos Bainotti un No, tema. eso genial, lo vi. Una locura. Y me pareció una genialidad. Y en el medio sí, también sí. el Lucas decía como, no hay nadie del cuarteto diciendo nada. Como decía la Mona en aquel tiempo, ¿no? El otro día... Y el cuarteto es un movimiento popular, más allá de ser Sí. un sonido, una música. Digo, tiene que ver como con nuestra identidad como cordobeses. Yo vengo de una familia santafesina. Ahí va. Mis viejos son del norte de Santa Fe y crecí escuchando la trova rosarina y cumbia Claro. santafesina. Claro. Qué lindo. Ay, y en Córdoba, ¿entendés? Linda mezcla, Entonces, linda como mezcla. yo, directo al Sargento Cabrera. Claro. Y a Pamplona. Sí, Pamplona, no llega a ir ahí. No llega a ir ahí. Pero digo, me parece que es un buen momento del cuarteto también. Ok. Que sea un buen momento del cuarteto tiene que ver con el laburo y con el compromiso de muchos años y de mucha gente que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con la industria cuartetera. Claro. O sea, con productores, músicos, empresarios y técnicos, staff, familias y Sí, demás, sí. sino con el laburo de maestras, Ahí va. con el laburo de investigadores, con el laburo de gente de la gestión pública. Digo, Aparte es identidad. es identidad pura y dura y declaración del patrimonio cultural inmaterial mediante Impresionante. y sumado más a lo mainstream y a un paquete cuartetero que vende un poco más, que se fusiona un poco más con una cosa más discotequera. Claro. Es un momentazo del cuarteto. Sí, Tenemos sí, unos sí. musicazos además en Córdoba. Es Hay impresionante. grandes voces. Es impresionante. Celebro profundamente que haya cada vez más voces femeninas también. Eso también, ¿no? Sí. Sí, porque yo no crecí escuchando ninguna piba que cante Total. cuarteto. Y me parece que hoy se puede contar distinto la historia. Y valga la redundancia de eso, sí hay pibas cuarteteras diciendo cosas. Claro. Digo, la semana pasada estuvimos completamente atravesados y atravesadas por Venimos unas semanas y Agostina, hoy... por Dulce. Hoy estamos buscando una piba más. Sí, ¿no? Si nos ponemos Como- a ver cifras, estaríamos buscando una piba cada un día y medio. Tenemos un nombre nuevo. No, es impresionante. Una cara, una familia, una historia, un círculo que se diluye entre los dedos. Y lloro de nuevo. Y hay pibas diciendo cosas. Sí. No sé, la Euge sabe decir cosas. Hace un tiempo en una entrevista contó también algunas cosas como del ser mujer y de cosas que a ella le atravesaron, de situaciones de violencia. Digo que si hacemos una ronda, a todas nos han pasado cosas. No tengo Y dudas. que quien tenga un micrófono enfrente las diga es completamente necesario. Bueno, ahí hay una obligación, ¿no? Como productores también. Es una obligación. Generar esos espacios. Ujú. Y no hacernos los boludos, ¿no? Como gestores. Sí, Como sí. gestores. No hablo de mi lugar de privilegio, ¿no? Pero como gestores. Sí. ¿Y cómo? ¿Para dónde crees que va? ¿Para dónde crees que va? ¿Que va qué? La escena. ¿Para dónde crees que va esto? Para estas obligaciones. ¿Van a un Eh, buen puerto? La escena de las obligaciones que yo pienso que tengo yo, la Sí. escena de de lo que estamos charlando. Y mira, creo que sí. En la escena de cuarteto, ¿no? Y en la escena más o menos transcurrís. De una. Me pasa que además de ser la produ de Monada y de los Nins y demás, tengo otro Tenés proyecto, proyecto, y la entonces vamos a hablar. la escena Comi se completa. La Comi combi completa. completa. La comi completa. La combi ¿Qué completa hace la comi completa? La combi completa es un medio
Ok. cultural que se propone visibilizar esta intersección, digamos, entre obras de artistas cordobeses, Ok. en principio Obras centrado en pictóricas, música. Sí, obras- sí, en principio estamos empezando a cubrir eventos vinculados a la música, Ok. pero sí la idea es que sea como un poco más interdisciplinar. Muy bueno. Y esa como intersección que a veces no tiene tanto lugar con cuánto eso habla de las problemáticas que tenemos como comunidad, como seres humanos más o menos organizados. Claro. Digo, el sábado tuvimos una cobertura en el Quality Lab, en una fecha Estoy viendo ahí. con los Toch, la Mary Murúa y Increíble. la Eva La Go. Mary viene el viernes que viene. Y hablábamos con el público sobre por qué se elige ir a un show en vivo. ¿Por qué elegimos ir a un show en vivo? ¿Por qué crees? Porque encontrarse es muy necesario. Sí. Todos llegamos a la misma conclusión, es importantísimo. Lo que Sí. pasó con el indio, Boludo, la gente... 15.000 personas por hora. Yendo un desde todos millón los y lugares, pico, claro. una cosa así. Yo me quedé, o sea, yo no, con mis amigas Yo hace averiguamos si 5 había días bondi, que me si gustaba había Dolor vuelos, Redondo. si había- Sí. y no nos daban los números, ni Sí, los sí, números sí. ni las horas. Impresionante. Pero es muy necesario encontrarse. Y la música genera unos espacios de encuentro y de pertenencia. Digo, el cuarteto en particular, en tanto y en cuanto también hay letras que representan las Claro. cosas que nos pasan en la vida. Claro. Y más, digo, se nota cuando una composición de una letra es de alguien cordobés o de alguien de Guantánamo. Sí, totalmente. Y entonces se cantan y se narran cosas distintas y por eso parte de esta coherencia que digo es estar trabajando con compositores que narran, que yo siento que me representan también las letras de las canciones de los chicos. Creo que encontrarse es un compromiso desde la producción y es una necesidad como comunidad, como sociedad. Y otra cosa que conversábamos también en esta cobertura el sábado es por qué elegimos escuchar la música que escuchamos. Y ahí se me pega de nuevo todo con este dolor y este duelo masivo por la partida del indio que tiene que ver con la letra, digamos. Alguien que descifró los códigos sociales, porque el tipo que cala muy hondo, o sea, es un fenómeno social, cultural, artístico, impresionante, ¿no? Y el Estuve en indio- la barría, había 500.000 personas. Claro, yo fui a Mendoza. Y Nieve. Mendoza 200.000, por ahí. Nieve había, boludo. Había nieve. Sí, Yo sí. hablaba con mi papá sobre este recital de Mendoza y le decía que yo estuve muchas veces en lugares como muy masivos y de mucha gente y de incluso como mucho silencio en atención a lo que estaba sucediendo, pero nunca he visto tanta gente junta como en un recital del indio. No, impresionante. Gente junta, feliz, con un Cuidándose. nivel de goce, Cuidándose. Estos relatos también de Familias enteras. un pibe que choreó un teléfono antes de entrar a verlo ahora el indio en estos días, a dejarle una remera, una flor, un pedazo de una canción, algo. Y entre un par lo agarran y hacen devolver el teléfono y que pida perdón. No, Es espectacular. como... Eso es el gen de lo que nos junta, digamos. Y por qué escuchamos la música que escuchamos... Hay una decisión que Bueno, voy hay a un politizarlo millón de todo. factores. Sí, Voy sí, a obvio, politizarlo todo. Estamos en esa. Pero la cantidad de factores que hay ahí, ¿no? Sí, O sea, que es una música que me atraviesa, que habla de mí, que elijo, digo, Los Redondos y el Indio son también un ejemplo de una gestión independiente, autónoma, Sin por duda. fuera de los grandes sellos, que cuidaron todo el tiempo su producción artística y que pudieron generar también un negocio ahí, digamos, y que eso no los hace ni incoherente, ni mala persona, ni nada que esté mal, digamos. No, porque hay que sostener, básicamente, ¿no? Sí, porque además imagínate la cantidad de gente, de familias que viviendo atrás de esos proyectos. Claro. Y Y Monada, quiero saber, ¿cómo nace Monada? O sea, no voy a cambiar de tema. siendo Sino que, 250 pan rock. claro. Y ahí, Monada claro. es una banda de punk. ¿Y por qué hacen ese quiebre? Eso quiero saber. ¿Por qué hacen ese quiebre? Y ese quiebre, 2012, 2013,
tiene que ver un poco también con cómo rentabilizar su producción artística y su música. Bueno, ahí está lo que hablamos de ecualizar, ¿no? Es decir, bueno, ok, nos vamos para allá. Y es una banda los otros días veíamos con el Agus en MTV, unos videos de 250 en MTV. Muy bueno. O sea, una gran banda de punk cordobesa, conocida, reconocida, muy bueno. En Spotify y en YouTube hay cosas de los chicos. Unas letras, boludo. Sudaca, un tema que se llama Sudaca. Lo vamos a poner cortino ahora. Vamos a poner. Buscate Sudaca. Vale, sino también es un buen tema. Y nada, la industria del cuarteto en Córdoba también. Digo, los chicos viven de la música, ellos y sus familias. Claro. Igual, ¿podemos hacer un link entre el punk y el cuarteto? Sí, su cuarteto es re rockero. O sea, vos escuchás otras bandas de cuarteto y los escuchás a los Ninsi, escuchás Monada y tiene una banda de rock. Son una banda de rock. Ahí está sonando. Estoy sonando. A ver. Muy militante, debo decir. 250. Está sonando Sudaca. Una genialidad. Una genialidad. ¿Y qué pasó con la escena cuartetera cuando los chicos arrancan? ¿Tuvieron algunas dificultades? ¿Tuvieron ahí como...? Y los chicos empezaron haciendo la jungla. ¿Vos estás desde el principio? No, yo estoy laburando con ellos desde el año pasado. Bien. Los chicos empezaron en la jungla. Sí. Y con el tiempo fueron construyendo también un poco como su público, que no es... que es un público muy particular también. Sí, eso noté. Y que a ellos los siguen muchos desde 250. Claro. Así como hace un tiempo, bueno, ahora estamos produciendo fechas en el Pez Volcán. El jueves tenemos un fechón en Pez Volcán. ¿Este jueves? Este jueves 11. Abre puertas a las 22 con la Voodoo Child, una DJ zarpada. La conocemos, espectacular. Bueno, estuvo compartiendo con nosotros también en la última fiesta de Club Paraguay. 23 horas Monada. Bueno. Y se nos pinchó una rueda del auto. Ok. Entonces no sé qué, bueno, Gato, el Lau, el Luca, no sé qué, esto. Y de repente vienen dos chabones, cuero, aros, crestas y gigantes, no sé qué. Chicos, no sé qué. Es como gente que los ama hace 20 y pico de años. Es que ellos son muy queribles. Son queribles, porque son gente coherente. Exacto. Porque incluso, no sé, digo, cuando en el 2015, 2018, Ola Verde y más en agenda algunas cuestiones vinculadas a machismo, patriarcados, letras de canciones, qué cosas naturalizan discursos de violencia y demás, ellos dieron de baja de plataformas algunos temas viejos de ellos. Bien. Y me parece que cuando la decisión tiene que ver como con el respeto a tu gente también. Sí, la autocrítica. Y a la autocrítica y a permitirse ese nivel de reflexión, digamos, y de crecimiento. Claro. Nada, dejas de lado cuántas reproducciones y cuánto te monetiza y no sé qué. Y pensás y cuidás otra cosa, digamos. Bien. Que al fin y al cabo es cuidar al público que te escucha todos Totalmente. los días, que se siente representado por tu música y que después te banca la parada y paga una entrada para ir a verte. Claro. Que yo creo que en este tiempo... Con todo lo que eso conlleva, ¿no? que es muy difícil además producir fechas Cortar y demás, tickets. cortar tickets. Y yo lo digo como productora y como gran concurrente de eventos. Claro. No es fácil comprar una entrada. No. Porque además uno prioriza dónde poner sus 2 pesitos, digamos. Entonces, que la gente decida ponerle plata en pagarte una entrada para verte en vivo. ¿Y por qué va la gente, crees, en este análisis que a ustedes hacían ahí con los touch y demás? ¿Por qué crees que la gente va a los lugares? Más allá de encontrarse... Yo creo que tiene que ver con que hay una letra que interpela. Bien. Que te sentís representado. Bien. Que eso es parte de tu identidad. Bien. Y que entonces
tu aporte a eso es pagar esa entrada. Porque Claro, además hay como claro. un nivel de conciencia en esto es el sueldo de esta gente, ¿no? Como quienes son músicos y pueden ser plenamente músicos y dedicarse a la música. Digo, porque en la escena cordobesa diría que la mayoría de los músicos, las músicas, los técnicos, los staff, todo el equipo, tiene otros trabajos además de ser, de dedicarse a la música. Pero cuando uno como consumidor, como usuario, como escuchador, como identifica que también eso es un trabajo, me parece que hay ahí como un escaloncito de conciencia Sí. de decir como, bueno, pongo plata en pagar esta Bueno, entrada. pero eso pasa porque también generan una cercanía, ¿no? Ujú. Porque uno como, bueno, lo ve tipo, che, veo los grandes shows y no pensás, che, bueno, Lali tiene que comer, o sea, ¿me entendés? Creo que la cercanía te da como un poquito más de cosas. Más allá de todo. Aguante Me fui a- Lali, pero Aguante ella Lali, me fui re al puede carajo. comer. Ella re puede comer. Che, ¿y cuántos son en el equipo más o menos de Monada Sí. y 19, 20 son un montón, personas. son un montón. Pero además, bueno, Monada tiene todo un equipo muy grande en la puesta en escena, en los shows. Ok. Y tiene un equipo de trabajo de lunes a viernes, en Claro. horario de oficina. Claro, porque aparte tiene productores, ¿vos también producís lo de la tele? Sí. Ah, bueno. Claro. ¿Y lo del teatro cómo surgió? Y lo del teatro es una locura. Una locura, ¿no? Estos No chicos pude son unos verla, no atrevidos. pude verla. Sé que Y nos quedamos Facu- con ganas, porque la idea era hacer toda la temporada de enero-febrero y al final hicimos solo enero, porque como toda atrevida también es después ahí como, bueno, Pero aparte de aprender a producir teatro, ¿no? claro. Y fue una coproducción con Pulqui. Con Pulqui, Industria bueno, Cultural. hoy estuvo una persona de Pulqui en Ujú. el programa de Andrés Oliva. Qué bien. Y fue un desafío re grande también porque había bueno, ellos vienen, esta es la 6ª temporada de streaming que hacen los Nincy. Fua. Empezaron en la pandemia y empezaron saliendo desde el estudio de ellos. Todos estos años, hasta el año pasado se estuvo saliendo desde ahí y este año estamos saliendo directamente desde los estudios de Canal 12. Y un poco Ya lo vamos a tener en Botox. Sí, En algún momento. Ya lo vamos a tener en la Botox. semana No, que al viene. streaming de ellos. Ya lo vamos a tener, pero Bueno. algún día. Y la obra de teatro, un poco como que intentaba hacer ese vínculo, digamos, en lo que ellos ya venían, como en los personajes que tenían más en el streaming. Ahí va. Y un cruce con algunos de los músicos, digo, el Perry, que es el locutor, Sí. y es un personajazo divino. Tenía como todo un personaje ahí en el teatro también. Ajá. Y fue como... creo que hay algo que los caracteriza a los Nincy que tienen que ver con atreverse a ponerse en jaque, digamos, pero a hacer cosas nuevas, a renovar su obra también, Claro, claro. a Bueno, mirarse desde otros lugares. Sí, no quedarse quieto. Fue no importantísimo, quedarse quieto y fue muy divertido, fue completamente desafiante y muy divertido, porque además de ser una coproducción y de lo desafiante que es coproducir cosas, Sí, sí, sí. había todo un staff de bailarinas y bailarines que incluso entre sí eran 2 elencos distintos juntados para el momento obra, entonces requirió como ensayos, pliegue, sí, logística, sí, porque sí. de repente nadie había hecho teatro Claro. y estábamos haciendo teatro en Carlos Paz. No, una cosa de loco. Así que Eh, primer nivel. una Muy locura. bueno, muy bueno, muy bueno. Estuvo muy bueno. Y cómo hay algo que a mí como lo vengo siguiendo, los chicos, bueno, me lo pudieron presentar, los conocí. Quiero ¿no? ser Mario Santos con esto acá. Sí, ¿no? Muy bueno, buen clip. ese. Pensé lo mismo. Sí. ¿Cómo construyen la comunicación? Porque creo que uno de sus pilares es la comunicación para afuera. ¿Tienen algún trabajo? ¿Van tirando guiones? ¿Van pensando, che, esto lo comunicamos, esto no? En la comunicación en general de la banda, Sí, en sí. todos sus formatos. Todos sus formatos. Quienes trabajamos con ellos, trabajamos en todos los formatos que tiene la banda. Ahí va. Tipo, en esto que te decía recién de el show en vivo tiene un equipo de gente. De lunes a viernes habemos otro equipo de gente Está bien. vinculado desde a Sadaika, Dicapi, Fadi, Claro, Derecho, claro, administración, entonces,
hasta producir con una línea de continuidad las cosas que suceden en el stream y los lanzamientos nuevos y lo que pasa en los bailes. Digo, como que todo tenga una línea de continuidad. Y eso es bastante desafiante porque eso atraviesa como un montón de formatos distintos. Este año me parece que le pudimos dar una vueltita de tuerca más con el lanzamiento de, bueno, sacamos el primer cuartetizado. Los chicos hacen cuartetizados en su stream hace un montón de tiempo y este año dijimos, vamos a grabarlos en estudio, vamos a hacer homenajes a Justo músicos. sacaron un homenaje. Boludo. No. Vamos Justo a sacar homenajes no sé con quién a hablaba. artistas argentinos. Justo Primer sacaron. cuartetizado de Los Redondos. Sácate. Lo anunciamos el lunes, los pasamos a los videos el lunes al aire. Sí. Y los publicamos el jueves, porque los jueves son los días de lanzamiento. Y el viernes nos levantamos y nos empezamos a escribir por los grupos. No, ¿verdad? impresionante. Fue como... Yo cuando, no sé quién fue que lo comentó, creo que Dulce, fue como, no sé si Dulce, no sé quién lo había comentado de los Sí, chicos. ¿no? Y además, tipo, los comentarios, además de que muy buenos comentarios porque son gente querida y no tenemos casi hateo. O si hay hateo, misma gente que escucha Monada contesta el hateo, es fantástico. Buenísimo, te ahorra un montón de tiempo. Con el Luca nos pasamos horas viendo cosas como, mirá, eso. Había comentarios que decían como, qué buen timing el de marketing, no sé qué. ¿Cómo le explico que no hubo ningún timing? Estamos todos llorando, medios anonadados y con la jeta abierta de que no podemos creerlo. Entonces, el viernes que estuvimos en el Buen Pastor en una de las acciones sorpresas de la Agencia Córdoba Cultura, fue como, nadie duda de que este show se abre con los temas de Los Redondos. Claro. Así que sí, en nuestro intento de hacer un homenaje en vida, cara. Increíble. Gracias, Indio Solari, por tanto. Claro. Sí, Sky Los Redondos. Gracias por acompañarnos durante toda nuestra vida, toda ¿no? nuestra vida. A mí fue la banda sonora de mi vida, sin duda, entre otras, Sí. ¿no? Pero Los Redondos me enseñaron un montón. Avanzando con unas cosas. ¿Cuál fue ya que tenemos acá, gracias a Cotillón Chialvo, ¿es? Sí. Cotillón Chialvo, que nos vistió un poquito acá, nos estás vistiendo las cosas. Gracias, Chialvo. Sí, gracias, Chialvo, está buenísimo. Ya que tenemos copas acá, ¿cuál fue tu primer copa mundial? Copa mundial, porque uno tiene copitas, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primer copa mundial, así, tu primer... ¿Estamos hablando de fútbol? No, estamos hablando de para vos. Como productora, gestora, licenciada en artes y... La primera, capaz que no es Monada, ¿no? ¿Qué sé yo? Monada es un copón. Monada yo era algo inesperado, además. Ahí va. ¿Cómo llegaste? Ya te cambiamos la pregunta al toque, así somos. Llegué porque nos conocimos en Pulqui. Ahí va. Yo estuve laburando un tiempo ahí armando el espacio el año pasado. Ahora entiendo. Okay. Armando ahí cómo podía ser ese nuevo lugar en Córdoba. Y después nos conocimos con los Ninsi y en un momento yo me fui de Pulqui y al tiempo fue como, ¿no te querés venir a trabajar con nosotros? Y yo fue como, pero claro que sí. Nos conocimos además punto para Pulqui entonces. Full haciendo, sí, totalmente. Haciendo el teatro. Eso fue como una primer coproducción de A Todo Nada. Bueno. Y ahí hicimos un par de fechas también en el Pulqui. Sí. Siempre son fechas muy lindas. Es un gran lugar el Pulqui. Muy buen lugar. ¿Y tu peor fracaso que decís? Acá me equivoqué. Pues, siempre hago las mismas preguntas. De una. Estas, porque me gusta saber. Mira, yo no sé si tengo como en esta perdí. Una pérdida así. Vengo de laburar muchos años en cuestiones más comunitarias. Ok. Y siempre también como bastante vinculados a la militancia y a compañeros y compañeras en distintos lugares. Y tengo como un ejercicio
qué culeado, de hacer evaluaciones Bien. y de intentar como ver qué se gana y qué se pierde. Entonces, no sé si tengo como así como una derrota, como qué mal esto. Pero me parece que es como en un intento de ejercicio de ver qué cosas hay de piola también Obvio. en cada secuencia. Importantísimo los fracasos. Sí, Importantísimo. importantísimo para poder crecer, para mirar desde otro lugar, para hacer cosas distintas también. Pero sí, sin duda, pienso que el estar hoy trabajando con los Nincy es un copón. Bueno. O sea, no lo hubiera esperado Medalla. nunca y me sorprendió. Medalla. ¿Y qué sueñan con la monada que soñás vos? Y bueno, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gustaría que se pongan hasta las tucas algunas plazas más grandes acá en Córdoba. ¿Cuál? Digo, llenar lugares es difícil. Sí. No sé, una plaza de la música. Ahí va. La fecha que hicimos, la última fecha con Sabor y con la Mary y con los Paraguay. Infernales estuvo en Paraguay estuvo muy bien. Y nos quedamos, fue como, che, hay que hacer otra de estas. Claro. Juntemos a toda nuestra gente y hagamos algo grande entre los dos. Y creo que es parte también de esa sinergia que hablábamos hace un rato. Sí, porque además, si uno no comparte los sueños, no se llega tan lejos. Sin duda. Después tenemos, yo sí tengo como en este rol de producción. Así, bien personal, esto, bueno. Tengo como los pies bastante en la tierra también, entonces es un poco mi tarea también, como decir qué es lo viable, lo posible, lo factible, claro, muchachos, hasta dónde... un poquito, claro. Sos un poquito así como, no, bueno, paren un poco porque... Y es como que ordeno un poco. Ordenás, bien. ¿Cuál sería tu rol? ¿Cómo es? Pau es una más de... No, frenen ahí. Yo es como, bueno, a más ver. Flexible. ¿Cómo es tu forma de trabajo? ¿Delegás? ¿Te metés? Y depende con qué. Pero sí estoy como con los ojos encima de muchas cosas. Y sí soy bastante estructurada. ¿Cuántas oportunidades das? ¿2? Y sí, después yo te empiezo a mirar como el orto. Pero sí creo también, y que es algo que es parte también de proponerles a los Nincy, digo, más allá de ellos proponerme trabajar conmigo, yo les propongo trabajar ellos conmigo, yo con ellos. Claro. Y creo que es también una tarea, incluso diría como productora feminista. Okay. Pensar un poco en el ejercicio de la palabra y de apalabrar las cosas que nos pasan. Creo que hay una tarea en la comunicación externa. Eso en todos los ámbitos. En la comunicación institucional y de la producción de la banda como para el afuera. Y también un ejercicio de aceitar la comunicación interna y para adentro del equipo. Y entonces ahí a veces estoy como en una de como, bueno, hay que charlar esto, hay que hacer esto, intentemos ser ordenados con esto, nos cuidemos con estas cosas. Bien. Como intentando pensar en que además de ser un proyecto artístico, la banda sonora de un montón de gente, el espacio de caravana para muchas otras también, me incluyo. El espacio, a ver... Pensar en que somos seres humanos. Y que nos pasan cosas. Y que nos pasan cosas. Nos atraviesa y que es nuestro trabajo. Argentina. Y que son nuestras vidas. Sí. Sí. No, y también eso, ¿no? Porque no sé con quién hablaba. Creo que con Caro de Club Paraguay y con Gastón, no me acuerdo el nombre. Estamos generando espacio donde la gente se conoce, feliz, descarga, ¿me entendés? Como que ahí hay una cosa de decir, bueno, no es solo... acá hay gente que viene un poquito a olvidarse de lo mal que le estamos pasando. Uh-huh. Sí tengo como muchas ganas, me quedo pensando en esto que me decías como de que tengo ganas como productora. Sí. El cuarteto en Córdoba tiene como un par de dueños. ¿Nos nombramos? No. No, la monada es la monada. La monada de una familia. Y tengo como muchas ganas de que a la banda le vaya muy bien. De que, para romper eso. Sí. Espectacular. Es como romper un piso. Son realmente
Digo yo, son pocas las bandas que escriben temas, que Muy son pocas. cantautores, que componen. Creo que hay ahí como un salto cualitativo y cuantitativo que es como que lo vemos un poco ahí. Ahí va, ahí va. Lo ven, Y que claro. tengo muchas ganas de que suceda porque se lo merecen. Y va a suceder, pero no tengo Em, ni una duda. O sea, es como, se ve el éxito, se ve esta coherencia, se ve el cuidado, se ve que hay un estándar de shows. ujú. O por lo menos lo vi yo cuando las pocas veces que lo vi a los chicos. Eh, entonces, bueno, va a suceder y ya está. Estos dueños de toda la cosa, ya está. Ya está. La gente se Sí, dio cuenta, me sí. parece que. Pero bueno. Pero bueno, es un desafío también También hay un hacerle entramado como... político que estas semanas se Uf, estuvo deshilachando. Acá en Botox estuvimos haciendo unas investigaciones que bueno, que abrieron un poco eso y todo tiene que ver con todo, todo porque tiene que ver con también está todo. en la noche cordobesa, Todo esta tiene que ver gente que con todo. habilita, que deshabilita, Ujú. que te mandan los bomberos, que te mandan para... Sí, Todo bueno, nos metimos con se desde metió con todo. de Tengo todo. un audio, diría Andrés Oliva. Voy a discutirlo todo. Voy a discutirlo todo. Em, Desde las reproducciones en plataformas y También. qué es lo mainstream y qué es Sí, lo que sí, se sí, escucha sí, sí, más sí. porque tal lo puso de cortina, porque tal se escucha no sé qué. Digo, como dar nuestra humilde batalla para con todas Sí. esas cosas. Un poco la manera de dar batalla es generar ese diálogo cercano que vos decías recién y que la gente nos conozca y que como sabe quiénes somos, elige nuestra música o elige contratar a la banda para alguna fecha. Y porque sabe que en la fecha vamos a abrir la fecha y vamos a decir que nos falta Agostina y que nos faltan un montón de Exacto. pibas y No que la se gente hacen los tiene hambre. boludos. Sí, 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 Como sí, sí. me parece que hay que Porque estar a la altura de las circunstancias también hay una militancia política. y que es desde el coraje. Eso. Porque si vos no tenés... es muy fácil hacerse el boludo. Sí. O es muy difícil también. A mí me resulta bastante difícil hacerme la boluda. No, bueno, pero porque uno tiene ahí como ese fuego adentro que no, Ajá. o sea, te pasa algo al lado, no podés no verlo, no podés no comentarlo, no podés no, como, che, estás haciendo mal. Sí. Y bueno, y para ir cerrando, Dale. ya que Porque estás ahí viste que con... soy larguera. No, no importa. Para ir cerrando, porque veo el fuego ahí en los ojos. ¿Qué le podés decir a alguien que empieza a producir, a una chica que empieza a producir, a alguien que empieza a producir desde abajo, que arranca y tiene todo ese mundo abierto y disponible? Y ¿qué puedo decirle a alguien para Que tenga un cuadernito y anote cosas. Ah. listo? Pero también diría que la producción en general se sostiene de redes, armando equipos. No labura en la producción de una banda, de un evento, de una fecha, nadie solo, ni sola. Necesitas equipos de gentes en la producción y en la vida. Así Bueno, que me parece que bueno, eso. bueno. Y con esas palabras, o sea, necesitamos gente, necesitamos conectarnos. Sí, necesitamos saber trabajar en equipo, ¿no? Ujú. Como, y encontrarnos, y vernos la cara, y tocarnos las manos, Bailar un cuartetas. bailar un cuartetazo, abrazarse un poco escuchando Los Redondos. Se me va a quebrar la voz y no quiero. Benio, gracias otra vez siempre por estar ahí. Por favor. Muchas Botox, gracias por el espacio, por la invitación. pero acá Agradecida completamente. Pau, fue la verdad que un gusto conocerte, hace poco que nos conocimos, y lo ves en los ojos de la gente que hace cosas, lo ves el fuego, ves la gana, ves la persona. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aguante Botox, Aguante. aguanten Los Redondos, nos vemos el martes que viene. Y bueno, gracias. Hasta luego. Mario Santos. Gracias. Gracias. Yo me re voy por las ramas. No, seguimos bien, porque a nadie nos... ¿Cuánto tuvimos? Nos quieren devorar.